Bienvenidos a un nuevo episodio. En este video profundizamos en uno de los relatos más desafiantes y controvertidos de la Biblia, la orden divina de exterminar a la nación de Amalek. ¿Por qué un Dios de amor tomaría tal decisión? ¿Qué circunstancias llevaron a esta decisión aparentemente drástica? Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios detrás de esta orden divina y examinamos las implicaciones éticas y teológicas que plantea. La historia de la que vamos a hablar hoy es sobre 1 Samuel 15:3, un pasaje que plantea preguntas complejas sobre las acciones de Dios en el contexto de la historia bíblica. En este versículo, Dios instruye a Saúl, el primer rey de Israel, para que ataque a los amalecitas y destruyas por completo todo lo que tienen, no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. Este versículo es parte de una guerra de aniquilación, conocida en hebreo como Herem, que era una práctica común en el antiguo cercano oriente. En este contexto, Herem significaba dedicar algo a Dios a través de su completa destrucción. Es difícil de entender desde una perspectiva moderna. El libro de 1 Samuel, como muchos otros libros del Antiguo Testamento, no tiene un único autor claramente identificado en el texto mismo. La tradición y algunos estudiosos sugieren que el profeta Samuel, junto con los profetas Gad y Natán entre otros, pudieron haber contribuido a los registros que eventualmente se compilaron en los libros de 1 y 2 de Samuel. Sin embargo, esta idea se basa más en la tradición que en evidencia textual directa. En la erudición moderna, se considera que 1 Samuel es el resultado de un proceso de compilación y redacción que involucró múltiples autores y fuentes a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Este proceso incluyó la combinación de relatos orales, escritos históricos, registros de profetas y otros documentos. Los eruditos creen que la forma final del libro fue completada durante el periodo del exilio babilónico o poco después, alrededor del siglo VI a.C. 1 Samuel 15:3 tiene conexión con otros pasajes y profecías en la Biblia. Estas conexiones se pueden ver en varios aspectos y temas que se entrelazan a lo largo de las escrituras a continuación. En el libro de Éxodo 17 del 8 al 14, después de la batalla entre los israelitas y los amalecitas, se menciona una reacción divina muy específica. Dios le dice a Moisés que escriba este evento como un recordatorio y le asegura que él borrará completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios promete una guerra continua contra Amalek de generación en generación. Esto indica que la acción de Amalek, atacando a los israelitas en un momento de gran vulnerabilidad, fue un acto que Dios no olvidaría ni dejaría sin respuesta, estableciendo el trasfondo para el mandato dado a Saúl en 1 Samuel 15. También, en el libro de Deuteronomio 25 del 17 al 19, cuando Moisés recuerda los mandamientos y la historia del pueblo antes de entrar a la tierra prometida, menciona nuevamente el incidente con Amalek. Instruye a los israelitas a recordar lo que Amalek hizo y les ordena que, cuando estén asentados en la tierra que Dios les da, deben borrar la memoria de Amalek debajo del cielo. Esto no solo refleja el mandato divino de recordar y eventualmente actuar contra Amalek, sino también subraya la importancia de la justicia y la retribución en el tiempo y manera de Dios. Los amalecitas, según la Biblia, eran un pueblo nómada que habitaba en la región del Negev, cerca del sur de Canaán, el desierto de Arabia y la península del Sinaí. En la narrativa bíblica, los amalecitas aparecen por primera vez en el libro de Génesis como descendientes de Esaú, el primogénito de Isaac, hermano de Jacob, Israel, lo que los convertiría en parientes lejanos de los israelitas. La figura principal de este linaje es Amalek, nieto de Esaú. En la antigüedad, las guerras y los conflictos eran a menudo entendidos como enfrentamientos entre deidades. La completa destrucción de un enemigo podía verse como una forma de negar cualquier reclamo de divinidad o poder por parte de los dioses de ese enemigo. Además, en aquel tiempo, las prácticas de guerra eran brutalmente diferentes a las normas modernas. Para comprender la decisión de Dios de ordenar la eliminación de los amalecitas, según se relata en el Antiguo Testamento, es importante considerar el contexto histórico, cultural,
espiritual y teológico en el que se desarrolló la historia del pueblo de Israel, incluyendo su esclavitud en Egipto. Este contexto ayuda a entender la perspectiva bíblica de la justicia y la protección divina. Durante la esclavitud de los israelitas en Egipto, experimentaron opresión, sufrimiento extremos y una fe profundamente puesta a prueba. Esta narración, imbuida de tristeza y esperanza, revela una época oscura en la historia de Israel. Era un tiempo donde la libertad era un sueño lejano para los israelitas. Atrapados en las garras de un imperio poderoso, su vida diaria estaba marcada por el trabajo forzado. Los israelitas eran obligados a construir ciudades de almacenaje como Pitón y Ramsés para el faraón, laborando en condiciones inhumanas. Bajo el sol implacable del desierto egipcio, levantaban pesadas cargas, mezclaban barro y hacían ladrillos. Los capataces egipcios vigilaban incansablemente, asegurándose de que cada israelita cumpliera con su tarea. El sonido del látigo y las órdenes severas eran constantes. En este contexto de desesperación, las familias israelitas luchaban por mantenerse unidas y fuertes en su fe. La esclavitud no era solo física, sino también emocional y espiritual. Los padres enseñaban a sus hijos sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aferrándose a la promesa de un futuro liberador, a pesar de que su realidad presente era de dolor y opresión. En medio de su sufrimiento, los israelitas anhelaban la llegada de un liberador, alguien que los llevaría fuera de Egipto hacia la tierra prometida, un símbolo de su fe y perseverancia a lo largo de generaciones. Fue entonces cuando Dios, para liberarlos, escogió a un hombre hebreo criado en la opulencia de la corte egipcia llamado Moisés. En la travesía del pueblo de Israel hacia la libertad, uno de los episodios más angustiantes y trágicos fue el ataque de los amalecitas, conocidos en el contexto bíblico como enemigos constantes de Israel. Esta narración, inmersa en un contexto de sufrimiento y adversidad, revela tanto la vulnerabilidad del pueblo en su éxodo como la crueldad de sus atacantes. Después de haber salido de Egipto, guiados por Moisés y con la esperanza de alcanzar la tierra prometida, los israelitas se encontraron en un entorno implacable. El desierto era un lugar de extremos, con calor abrasador durante el día y frío penetrante por la noche. Los recursos eran escasos, y el pueblo, ya agotado por siglos de esclavitud, enfrentaba ahora los desafíos de un largo viaje lleno de incertidumbres. Fue en este estado de debilidad y agotamiento cuando los amalecitas, un pueblo nómada conocido por su ferocidad en la batalla, atacaron. Los amalecitas se aprovecharon de la situación vulnerable de los israelitas, atacando por la retaguardia donde se encontraban las personas más débiles, los ancianos, los enfermos y los niños. Esta táctica despiadada no solo reveló la crueldad de los amalecitas, sino también su desprecio por las normas de la guerra y la dignidad humana. El ataque fue un golpe devastador para los israelitas. Ya desmoralizados por las dificultades del viaje, ahora se enfrentaban a un enemigo que buscaba su destrucción total. El pánico y el miedo se esparcieron entre la gente. Las madres abrazaban a sus hijos con terror, mientras los hombres corrían para defender a su pueblo con lo poco que tenían. Este enfrentamiento no fue solo una batalla militar, sino también un momento crítico en la fe del pueblo de Israel. En medio del miedo y la desesperación, experimentaron la protección y la providencia divina de una manera dramática. Sin embargo, el costo humano del ataque fue significativo. El dolor y el luto por aquellos que perdieron la vida ese día se sumaron al ya arduo viaje hacia la libertad. La agresión de los amalecitas no solo quedó grabada en la memoria colectiva de Israel, sino que también atrajo la atención específica de Dios. Este episodio es significativo en la historia del Antiguo Testamento por cómo refleja la justicia y la memoria de Dios respecto a las acciones de los pueblos y naciones. Desde una perspectiva tradicional, 1 de Samuel 15:3 puede ser vista como una manifestación del juicio divino. Los amalecitas habían actuado con hostilidad y crueldad hacia Israel, y este acto de destrucción podría ser interpretado como un juicio justo y necesario de Dios sobre el pecado y la maldad. Este versículo también puede interpretarse como una demostración de la soberanía de Dios.
En el contexto bíblico, Dios tiene autoridad sobre todas las naciones y puede juzgarlas según su voluntad y propósitos. Algunos teólogos ven en este tipo de eventos una prefiguración del juicio final, donde el bien y el mal reciben su retribución final y donde la justicia divina se manifiesta plenamente. Este versículo plantea preguntas sobre la justicia de Dios y la naturaleza de la violencia en la Biblia. En un mundo contemporáneo que valora la paz y la justicia, muchos cristianos buscan comprender cómo este tipo de mandatos encajan con la enseñanza general de la Biblia, especialmente en relación con el mensaje de amor y misericordia enfatizado en el Nuevo Testamento. El pasaje puede llevar a los creyentes a reflexionar sobre la soberanía de Dios y su derecho a juzgar y actuar en la historia. Esto puede ser relevante en el contexto de discusiones sobre el problema del mal y el papel de Dios en los eventos mundiales. La historia de Saúl y su falla en obedecer completamente a Dios en este pasaje resalta la importancia de la obediencia a los mandatos divinos y la confianza en la sabiduría y justicia de Dios. Este pasaje invita a los cristianos a estudiar y entender la Biblia en su contexto histórico y cultural. Comprender por qué ciertos pasajes fueron escritos y cómo se relacionan con el mensaje general de la Biblia es crucial para una interpretación informada y aplicable. En un mundo religiosamente diverso, pasajes como 1 de Samuel 15:3 pueden ser puntos de discusión en el diálogo interreligioso y la apologética cristiana. Los cristianos pueden ser llamados a explicar cómo tales pasajes se alinean con su fe y práctica. Este tipo de pasajes desafiantes pueden ser un catalizador para el crecimiento y desarrollo teológico y espiritual, alentando a los creyentes a profundizar en su comprensión de la Biblia y de la naturaleza de Dios. Una lección espiritual importante que podemos aprender es la importancia de obedecer la voluntad de Dios sin reservas. En este pasaje, Dios había dado una orden específica a Saúl, y la desobediencia de Saúl resultó en graves consecuencias. Para los cristianos, esto destaca la necesidad de seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser obedientes a sus mandamientos. El pasaje también ilustra la gravedad del pecado y la importancia de tomarlo en serio. Dios ordenó la destrucción completa de los amalecitas debido a su maldad y pecado. Esto nos recuerda que el pecado es serio a los ojos de Dios y que debemos esforzarnos por vivir una vida que sea agradable a Él. 1 de Samuel 15:3 muestra que Dios es un Dios de justicia y que a veces permite el juicio sobre aquellos que persisten en la maldad. Los cristianos pueden aprender que Dios es soberano y que sus decisiones son justas, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Buscar la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, siguiendo sus mandamientos y buscando su voluntad en nuestras decisiones. Reconocer la gravedad del pecado y arrepentirnos cuando fallemos. Recordar que Dios es un Dios de justicia y confiar en su sabiduría, incluso en momentos difíciles. 1 de Samuel 15:3 nos desafía a examinar nuestras comprensiones de la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. Es un recordatorio de que las Escrituras abarcan una amplia gama de narrativas y enseñanzas que requieren una consideración cuidadosa y reflexiva. Este pasaje nos invita a dialogar y reflexionar más profundamente sobre nuestra fe y nuestra interpretación de la historia bíblica. A continuación me gustaría que me dejaras en los comentarios tus respuestas a estas preguntas. ¿Cómo interpretan ustedes 1 de Samuel 15:3 en el contexto del carácter general de Dios como se presenta en toda la Biblia? ¿Les parece que este pasaje está en conflicto con la imagen de un Dios amoroso y justo, o creen que hay formas de entenderlo que armonizan con esa imagen? ¿Cómo abordan los desafíos éticos y morales que este pasaje presenta? Si te ha gustado el video, te animo a que te suscribas para que no te pierdas nuevos videos. Que la paz del Señor sea con todos.